Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y no fueron las decisiones grandes, fueron estas. Y honestamente solo voy a empezar con eso porque siento que esta frase ya de por sí da ansiedad, como que te deja pensando, ok, la vida sí es medio loca. Así que este episodio es de esos que te va a hacer quedarte mirando el techo o el espejo pensando en tu vida un poquito más de lo normal. Ese tipo de conversación que tienes contigo mismo cuando estás manejando sin música, cuando te bañas, cuando estás acostado y de repente tu cerebro dice, oye, ¿te acuerdas de ese día? Y tú de, no, por favor, no. Porque este episodio es exactamente eso. Es sobre algo que todos vivimos, pero casi nadie se detiene a pensar. Las decisiones pequeñas, las que no se sienten importantes, las que no vienen con señal de esto va a cambiar tu vida, las que haces sin pensar demasiado o las que piensas demasiado y haces igual. Y lo más loco de todo esto es que nadie nos enseña a reconocer estos momentos. No hay un anuncio que diga, oye, atención, este mensaje que estás a punto de responder podría cambiar tu vida en 5 años. No hay eso. Tú solo respondes o no respondes y sigues con tu día como si nada, sin saber que acabas de mover una pieza entera de tu historia. Y eso es lo que hace este tema tan interesante, porque siempre pensamos que los grandes cambios vienen con drama, con finales épicos, con momentos de película, pero la verdad, la mayoría de las veces la vida cambia en cosas tan pequeñas que ni siquiera se sienten como decisiones importantes. Se sienten normales, se sienten random, se sienten como, meh, whatever, ahí como sea. Y después, años después, te das cuenta que ese fue el punto donde todo empezó a ser diferente. Así que hoy quiero hablar de eso contigo, de esos momentos invisibles, de esas decisiones silenciosas, de esos segundos donde no sabías que estabas eligiendo una versión distinta de tu vida. Y no te voy a mentir, este episodio me gusta mucho porque es de esos que no te gritan, pero sí se quedan contigo. So ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino, tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Nos vendieron la idea de que la vida cambia con cosas grandes, el gran amor, la gran oportunidad, el gran momento, el día que te cambió la vida, como si todo tuviera que sentirse enorme, como si la música tuviera que subir de volumen, como si el universo tuviera que mandarte una señal clarísima tipo, oye, atención, este momento será importante, pero honestamente la vida no es tan dramática como nos hicieron creer. La vida no siempre cambia en los momentos que parecen película. Muchas veces cambian un martes cualquiera, cuando estabas aburrida, cuando ibas a dormir, cuando dijiste, bueno, X, ya no pasa nada. La vida es más tipo, respondiste ese mensaje y ya, boom, otra línea de tu tiempo, otro tú, otra historia, otra versión de tu vida que jamás hubieras imaginado. Y lo más loco de todo es que no se siente importante en el momento, no se siente profundo, no se siente histórico, no se siente mágico, se siente normal, se siente de, ok. O se siente como luego lo pienso o como X. Y siento que eso es lo que más me impacta de crecer. Darte cuenta de que los momentos que más te cambiaron muchas veces ni siquiera parecían importantes cuando estaban pasando. Como esa salida a la que casi no ibas, ese mensaje que casi no contestabas, esa llamada que casi ignoras, ese sí que dijiste impulsivamente o ese ok que mandaste sin imaginar todo lo que iba a venir después. Y wow, qué fuerte pensar que hay personas que entraron a tu vida solamente porque un día decidiste revisar el teléfono en cierto momento, o relaciones que terminaron por un mensaje de 2 líneas, o oportunidades que nacieron porque dijiste, bueno, why not, ¿por qué no? Y también qué fuerte pensar que hay dolores que empezaron así de pequeño, porque a veces no es el gran desastre lo que cambia tu vida. A veces es quedarte 5 minutos más cuando en el fondo ya sabías que debías irte. Y eso da un poquito de miedo, porque significa que literalmente vivimos tomando decisiones que parecen pequeñas sin saber cuáles van a terminar cambiándolo todo. Y honestamente creo que todos tenemos al menos un momento así, uno que todavía recordamos y pensamos, wow, si eso no hubiera pasado, mi vida sería completamente diferente. Desde responder ese mensaje, ir a ese lugar, no ir, quedarte 5 minutos más o irte 5 minutos antes, decir, bueno, sí voy. Cuando literalmente tu cuerpo decía, no sé, mejor no, o qué flojera, algo se siente raro. O peor, decir, no voy, cuando algo dentro de ti te decía, sí ve, anda, hazlo, por algo quieres ir.
Y wow, qué loco pensar que muchas veces la vida cambia exactamente ahí. No en los momentos gigantes, no en los discursos largos, no en los planes perfectos, sino en esos segundos súper normales donde tomamos decisiones casi en automático. Y lo más fuerte es que mientras están pasando ni siquiera parecen importantes. Tú solo estás ahí, acostada en la cama pensando si salir o no, viendo el mensaje y diciendo, bueno, ahorita contesto, o discutiendo contigo mismo tipo, ¿voy o no voy? Y ya, eso es todo. No hay alarma, no hay señal del universo, no hay música dramática de película de fondo. Nadie te avisa, oye, esta decisión chiquita va a cambiar completamente cómo se ve tu vida en unos meses, ¿eh? Nada. Todo pasa calladito y después, muchísimo después, es cuando conectas los puntos y dices, wait, espera, todo empezó ahí en esa noche random, en ese mensaje, en esa salida a la que casi no ibas, en esa llamada que casi ignorabas, en esa persona con la que casi no hablabas, o en ese momento donde dijiste, bueno, da igual. En realidad nuestra vida no está construida solamente por decisiones enormes. Está construida por mini momentos, micro decisiones, impulsos, intuiciones, cosas que parecían pequeñas pero que terminaron abriendo puertas gigantes y también cerrándolas, porque hay veces donde una sola decisión pequeña te acerca muchísimo a alguien y otras veces te aleja completamente. Y ninguna de las dos se siente intensa al principio. Eso es lo más raro, que los momentos que más nos cambian casi siempre llegan disfrazados de momentos normales. También están esos momentos tipo, bueno, why not, el por qué no. Esos momentos peligrosísimos. Ese impulso random que aparece de la nada, ese, bueno, me vale, o X, solo se vive una vez, a ver qué pasa. Y honestamente, qué miedo y qué emoción al mismo tiempo. Porque muchas veces las decisiones que más nos cambian empiezan así de simple, con cero planeación, cero lógica, cero idea de lo que va a pasar después. Solo un, bueno, sí voy, y ya. Y terminas en una historia completamente diferente de tu vida. Porque a veces todo cambia por decisiones demasiado improvisadas. Ese, solo voy a salir un ratito y terminas llegando a las 3 de la mañana con una crisis existencial, 3 recuerdos nuevos y probablemente una persona nueva en tu vida. O ese, ay, solo le voy a contestar rápido y boom, meses hablando con alguien o años o trauma, quién sabe. Porque honestamente muchas veces no entendemos el poder que tienen esos impulsos pequeños. Y siento que todos tenemos al menos un momento así, uno donde dijimos, bueno, ya hagámoslo, y sin querer abrimos una puerta gigantesca. Y qué loco pensar eso, porque hay amistades que comenzaron así, relaciones, trabajos, oportunidades, viajes, ciudades, versiones completas de nosotros mismos, solo porque un día hicimos algo que casi no hacíamos. Y también, vamos a ser honestos, las peores decisiones también empiezan así, con demasiada confianza, con demasiado fe en él. Ay, seguro no va a pasar nada. ¿Y qué crees? Pasa todo. Porque la vida honestamente tiene un humor rarísimo. A veces dices, no pasa nada y termina pasando absolutamente todo. Y otras veces sobrepiensas algo por semanas y literalmente no pasa nada. El cerebro humano es tan interesante. Es como muchas veces recordamos perfectamente esos momentos impulsivos porque se sienten diferentes. Aunque hayan sido pequeños, aunque hayan sido súper normales, hay algo en nosotros que después dice, aquí empezó algo. Y lo identificas tarde, muchísimo después, cuando ya pasó el tiempo, cuando ya cambiaste, cuando ya entendiste el impacto. Y creo que eso también es crecer, mirar atrás y darte cuenta de que muchas de las cosas que más marcaron tu vida ni siquiera estaban planeadas, ni siquiera eran parte de tu plan. Solo pasaron porque dijiste sí, porque saliste, porque respondiste, porque te atreviste, porque te quedaste, porque no te quedaste, que en el momento parecían cualquier cosa y terminaron siendo todo. Y aquí es donde este episodio se pone un poquito más intenso, porque hasta ahorita hemos hablado de las decisiones pequeñas como algo curioso, como wow, qué loco, qué random, qué interesante. Pero también existe la otra parte, la parte donde una decisión pequeña te cambia de una forma que sí te marca. Porque hay decisiones pequeñas que honestamente te salvaron y otras que pues te rompieron un poquito o quizás muchísimo. Y lo fuerte es que muchas veces no parecen importantes cuando están pasando. Eso es lo que más miedo da, porque no siempre se sienten como, esta es una mala decisión. A veces se sienten normales, cómodas, fáciles, a veces incluso se sienten correctas en el momento. Y después entiendes el impacto, después, muchísimo después. Y eso da un vértigo rarísimo, porque te hace darte cuenta de algo muy
incómodo. No tenemos tanto control como creemos. Nos encanta pensar que sí, nos encanta sentir que todo está súper planeado, súper calculado, súper bajo control. Pero honestamente, muchas veces la vida cambia en decisiones que tomamos cansados, emocionales, solitarios, confundidos, enamorados, tristes, aburridos o simplemente impulsivos. Y boom, todo se mueve. Y honestamente creo que una de las decisiones pequeñas más peligrosas que existen es quedarte cuando sabías que no debías quedarte. Esa sensación bajita en el estómago, esa intuición calladita que dice, ya vete, esto ya no se siente bien, ya no eres feliz aquí, esto te está drenando, esto ya cambió, pero tú, estoy segura que estoy exagerando. Porque wow, cómo nos encanta invalidar nuestra propia intuición. De verdad, nos convertimos como en abogados defensores de situaciones que claramente no nos están haciendo bien y nos están destruyendo. Y decimos, ay, seguro solo es una etapa, seguro va a cambiar, seguro estoy siendo dramática, seguro mañana me siento diferente. ¿Y qué haces? Te quedas, te adaptas, te acostumbras y empiezas a normalizar cosas que antes jamás hubieras aceptado. Y eso es lo más peligroso de quedarse demasiado tiempo en lugares que ya no son para ti, que lentamente dejas de notar cuando te están afectando, hasta que un día te ves al espejo emocionalmente agotado y entiendes todo, entiendes por qué tu cuerpo estaba cansado, por qué tu mente no descansaba, por qué sentías ansiedad, porque algo dentro de ti gritaba vete, aunque tú intentabas convencerte de lo contrario. Y wow, qué fuerte es cuando finalmente entiendes que tu intuición probablemente sabía muchísimo antes que tú. Y ahí aparece el clásico, el famosísimo si hubiera. Si hubiera escuchado mi intuición, si me hubiera ido antes, si no hubiera respondido, si hubiera dicho que no, si hubiera elegido diferente. Y honestamente creo que todos tenemos al menos un si hubiera viviendo en nuestra cabeza. Todos. Ese momento que todavía recordamos y pensamos, wow, mi vida sería tan diferente. Y aunque intentamos no pensar en eso, a veces el cerebro regresa ahí solito. Pero algo que mi papá siempre me dice, y honestamente aunque por mucho tiempo me costó entender, es que el hubiera no existe. Y ouch, porque sí duele escuchar eso. Duele porque muchas veces queremos regresar, queremos advertirnos, queremos salvar versiones viejas de nosotros mismos. Queremos entrar a ciertos momentos del pasado y decir, no hagas eso, no te quedes, vete, escucha esa sensación. Esto no va a terminar bien, pero no podemos. Y esa es la parte más humana y más triste de crecer. Entender las lecciones después, cuando ya pasó, cuando ya cambiaste, cuando ya no eres la misma persona que tomó esa decisión. Pero honestamente creo que también hay algo bonito en eso, porque aunque algunas decisiones nos rompieron un poquito, también nos enseñaron muchísimo. Nos hicieron más conscientes, más fuertes, más honestos con nosotros mismos. Y sí, a veces nos dejaron heridas, pero también nos dejaron claridad. Y muchas veces la claridad llega después del dolor, no antes. Como siempre, les quiero recomendar un libro que siento que conecta demasiado con este episodio y se llama La Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig. Y este libro literalmente habla sobre decisiones, posibilidades y las diferentes versiones de nuestra vida que pudieron existir dependiendo de las elecciones que tomamos. La historia sigue a una mujer que entra en una biblioteca entre la vida y la muerte, donde cada libro representa una vida distinta que pudo haber vivido si hubiera tomado decisiones diferentes. Y honestamente eso conecta perfecto con este episodio, porque todo este episodio habla exactamente de eso, los mensajes que respondimos, a los lugares a los que fuimos, las veces que nos quedamos cuando debíamos irnos, las oportunidades que tomamos, las personas que conocimos por decisiones pequeñitas, y cómo literalmente una decisión de segundos puede crear una versión completamente diferente de tu vida. Y este libro también toca muchísimo el tema de arrepentimiento, del what if, del famoso ¿qué hubiera pasado si? Pero algo muy bonito que enseña es que la vida nunca iba a ser perfecta en ninguna versión y que muchas veces romantizamos caminos que nunca vivimos porque creemos que hubieran sido mejores. Pero al final, cada decisión nos termina enseñando algo. Y siento que este episodio y este libro comparten muchísimo esa idea de que la vida cambia rápido, la vida cambia en silencio. Y muchas veces no entendemos el impacto de ciertos momentos hasta muchísimo después.
Y también habla mucho de aprender a vivir el presente en vez de vivir atrapados pensando en todas las vidas que no vivimos. Y honestamente creo que muchísimas personas se van a identificar con eso, especialmente si eres alguien que sobrepiensa decisiones, que se pregunta mucho ¿y si hubiera hecho esto diferente? O que a veces siente nostalgia por versiones viejas de su vida. Así que 100% te lo recomiendo. Y tal vez lo más loco de este episodio es darte cuenta que realmente no necesitas grandes momentos para cambiar tu vida. No necesitas fuegos artificiales, no necesitas anuncios gigantes y no necesitas el momento perfecto. A veces solo necesitas un segundo, un mensaje, una llamada, una decisión impulsiva, un sí, un no, un ok, un quédate, un ya me voy, un voy a ir, un mejor no y ya. Así de rápido puede cambiar una vida. Y honestamente lo más intenso ni siquiera es eso. Lo más intenso es que no lo sabes en el momento. Nunca lo sabes. Esa es la parte más loca de ser humano. Que mientras estás viviendo ciertos momentos parecen completamente normales. Tú solo estás existiendo, contestando mensajes, tomando decisiones pequeñas, viviendo días X, haciendo cosas que se sienten insignificantes y después, años después, tu cerebro regresa ahí, a un momento súper random y de repente entiendes dónde empezó todo. Y se siente rarísimo porque muchas veces los momentos que más nos cambiaron ni siquiera se sintieron importantes cuando ocurrieron. No tenían música triste, no tenían cámara lenta, no tenían una voz narrando. Este será un momento importante en tu vida. No, nada de eso. Tú solo estabas viviendo. Y eso honestamente es lo que hace la vida tan intensa, tan rara, tan impredecible, tan bonita y tan caótica. Porque nunca sabemos qué momento pequeño se va a convertir en un recuerdo gigante. Nunca sabemos qué conversación va a quedarse con nosotros por años, qué persona va a cambiarnos, o qué decisión va a abrirnos o cerrarnos caminos completos. Y wow, eso da miedo. Pero también eso es lo que hace a la vida sentirse viva. Porque aunque a veces quisiéramos controlar todo, saber todo, anticipar todo, no podemos y tal vez eso no siempre es malo. Porque algunas de las mejores cosas de nuestra vida llegaron sin aviso, sin plan, sin preparación, sin lógica. Solo llegaron. Y sí, también llegaron dolores así. Pero supongo que esa es la parte más humana de todo esto. Tomar decisiones sin saber completamente qué va a pasar después. Solo confiar, equivocarnos, aprender, cambiar y volver a empezar. Y honestamente, después de todo este episodio, creo que también hay una lección muy bonita en todo esto. Y es que la vida pasa muy rápido, demasiado rápido. Y muchas veces estamos tan ocupados intentando controlar todo, entender todo, asegurarnos de no equivocarnos, que se nos olvida vivir, se nos olvida disfrutar, se nos olvida tomar oportunidades por miedo, por ansiedad, por sobrepensar demasiado lo que podría salir mal. Y sí, obviamente no estoy diciendo háganse locos y destruyan su vida. Después no quiero que digan, pues Jessica dijo en el podcast. No, Pero sí creo que muchas veces la vida recompensa cuando nos atrevemos a salir, a intentar, a hablar, a sentir, a vivir aunque dé miedo. Porque honestamente algunas de las mejores cosas de la vida llegan cuando dejamos de querer tener todo perfectamente calculado. Y sí que da miedo, obvio da miedo equivocarse, da miedo elegir mal, da miedo salir lastimados, da miedo arrepentirse, pero también da miedo vivir una vida donde siempre nos preguntamos, ¿y si hubiera ido? ¿Y si hubiera intentado? ¿Y si hubiera tomado esa oportunidad? Porque al final la vida no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de vivirla, de crear recuerdos, de conocer personas, de aprender, de equivocarnos también, de sentir cosas reales, de atrevernos aunque no tengamos garantía de nada. Y honestamente creo que muchas veces los momentos más bonitos empiezan exactamente así, con un poquito de miedo y un bueno, why not? ¿Por qué no? Así que disfruta de tu vida, toma fotos, sal aunque te dé flojera a veces, dile a la gente que la quieres, atrévete a empezar cosas nuevas, escucha tu intuición, vete de lugares donde ya no eres feliz y también date permiso de vivir momentos inesperados, porque nunca sabes cuál pequeño momento va a terminar convirtiéndose en uno de los recuerdos más importantes de tu vida. Y qué bonito sería que por miedo no nos perdiéramos de vivir.
En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy, y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. Vamos a hacer algo un poco diferente, ya sé que aún no es junio, pero ya vamos a empezar una nueva serie porque hay mucho de qué hablar y por qué no, why not. Así que esta nueva serie nos llevará hasta la última semana de junio y se llama Grabaciones que nunca debieron existir, de Jessica Lomelin. Y te voy a ser honesta contigo, esto no se siente como una nueva serie bonita, no se siente como algo organizado, planeado, perfecto. Se siente más como cuando algo dentro de ti ya no puede seguir guardándose. Como cuando llevas demasiado tiempo tragándote pensamientos, demasiado tiempo sonriendo mientras por dentro te estás procesando mil cosas, demasiado tiempo actuando como si todo estuviera bien y de repente ya no. Y tienes que decirlo, aunque no sepas cómo, aunque no suene bonito, aunque no encaje con la versión de ti que todos conocen. Y la serie de mayo fue sobre lo que hacemos sin decirlo, los hábitos, el sobrepensar, los mensajes que reescribimos 1000 veces, las decisiones pequeñas que cambian todo, los silencios incómodos, las cosas que todos hacemos pero nadie admite. Y esta serie es lo que pasa cuando ya no podemos seguir actuando, cuando se cae la versión funcional de nosotros. Cuando ya no estamos editando lo que sentimos para que sea más aceptable, cuando ya no estamos midiendo si suena demasiado o muy poco, cuando ya no estamos sobreviviendo socialmente sino sintiendo de verdad. Es la parte de nosotros que aparece cuando nadie está mirando, no la versión que mostramos en historias, no la versión que responde mensajes, no la versión que dice todo bien, sino la versión que existe cuando todo se apaga, cuando estás sola, cuando el celular deja de distraer, cuando el ruido se va, cuando ya no puedes escapar de tu propia cabeza. Y ahí empieza esto, porque estas grabaciones no son historias completas, son fragmentos, pensamientos sueltos, verdades incompletas, conversaciones que nunca existieron afuera, pero sí adentro, momentos que nunca supimos cómo decir en voz alta. Y eso puede ser incómodo, porque ya no estamos hablando de hábitos, estamos hablando de lo que no se dice, de lo que pesa pero no tiene nombre, de lo que repetimos en la mente pero no confesamos, de lo que sentimos pero minimizamos, de lo que nos dolió pero seguimos actuando como si no. Y lo más honesto de todo es que todos tenemos estas grabaciones, todos, solo que casi nadie las reproduce en voz alta. Porque es más fácil seguir funcionando que quedarse quieto con lo que realmente sentimos, pero esta vez no. Esta vez no vamos a editarlo, no vamos a suavizarlo, no vamos a hacerlo más bonito de lo que es, y no vamos a fingir que no existe, porque sí existe, y si lo pensamos, si nos persigue, si se repite, entonces también merece ser dicho. Y sí, tal vez algunas de estas grabaciones nunca debieron salir en voz alta, pero la verdad es que ya estaban pasando dentro de nosotros todos los días. Solo que ahora, por primera vez, los vamos a escuchar, sin filtro, sin personaje, sin versión correcta de nosotros mismos. Porque esto no es una serie sobre lo que decimos, es una serie sobre lo que ya no podemos seguir callando. No te pierdas el primer episodio de esta serie que se llama Este audio no era para ser escuchado. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelin. Hasta la próxima.